Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor. Testigo, Señor, anunciando tu amor. Testigo, Señor, de la alegría de la vocación, amando en radicalidad como tú. Saludos, estimados hermanos, bienvenidos a un programa más de Testigos de la Alegría y de la Vocación. Les saluda muy cordialmente el seminarista Kevin Vargas de la Arquidiócesis de San José. Antes de presentarles a nuestro querido invitado de esta semana, les invito a ponernos en la presencia del Señor, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a ser cristianos. Nos has llamado a ser tus hijos, a formar parte de la comunidad eclesial, de la iglesia, a través del santo bautismo. Nos llamas a cada uno de nosotros a una vocación particular, a una vocación específica. Y a todos también nos llamas a la vocación universal, a la santidad. Señor, otórganos, concédenos la gracia para poder anhelar esta vocación. Danos la gracia también para poder amar, para poder permanecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de presentarles el invitado de esta semana, quisiera que escucháramos con atención el siguiente texto bíblico que nos va a motivar, que nos va a permitir poder reflexionar y ahondar un poquito más en este tema, en la palabra del Señor, como Él también nos invita, nos forma para que podamos anunciar la buena noticia suya a los demás. Del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo del 16 al 19. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Este texto es un texto base, un texto clave en la Congregación de la Misión, que precisamente hoy tenemos a un querido hermano, un hermano externo que ha formado parte también del camino de los que estamos ya en el último año del seminario, seminarista vicentino Juan Jiménez Lobo. Bienvenido, Juancito, Muchas al gracias, programa. Kevin. Te agradezco mucho y encantado de participar con ustedes en este encuentro. Excelente. Juancito, bueno, lo hemos querido invitar porque está usted a vísperas de la ordenación diaconal, si Dios lo permite, el próximo sábado, 13 de junio, ¿verdad? Es una gran alegría, no solamente para la Congregación de la Misión, sino también para la Iglesia Universal, ¿verdad? Y los que hemos tenido pues la dicha, la gracia de conocerlo ya durante varios años, ¿verdad? Ya verlo en estas vísperas de la ordenación es motivo de gran alegría. Pero antes de esta ordenación, antes de este camino, ¿verdad? Todos, o en el caso suyo, ¿verdad? Ha tenido eh, este encuentro, ¿verdad? Con el Señor. Yo quisiera que, bueno, antes de pasar a esta primera pregunta, que es contar un poco la experiencia de su conversión, de este primer encuentro con el Señor. ¿Quién es Juan Jiménez? ¿De dónde es? Bueno, yo soy de San Ramón de la Abuela, de la parroquia San Ramón Nonato, precisamente de un pueblo que se llama Bolio. También me crié en la primera parte de la infancia en San Juan de San Ramón. Tengo 4 hermanos, 3 hombres y una mujer. Somos de los menores, yo soy trillizo. eh, una familia creyente, tanto por las dos partes, tanto por mi mamá como mi papá, que ahí pudimos compartir muchos temas de la fe, tanto ver a mis abuelos, a mis tíos, inculcando o practicando la fe católica. Creo que lo mueva a uno también a dar respuestas en el estilo de vida, en la respuesta vocacional del discernimiento, a pesar de las dificultades que pueden haber. Pero
Más que todo ya mis hermanos, la mayoría ya han tenido el compromiso del matrimonio, viven en Salcedo, en Alajuela, en ciertas partes, pero realmente alegres de ver cómo hay mucha diversidad de vocaciones dentro de la iglesia, en el matrimonio, sirviendo en el laicado, como en la vida consagrada. Creo que Dios nos llama y así como lo hizo conmigo, también lo puede hacer con cada uno de nosotros, sea cual sea la vocación, siempre responder con fidelidad. Pero sí, más que todo eso. Eh, Hay algo muy bonito, creo yo que lo puedo experimentar dentro de mi familia y es de que todo se construye en la oración y el testimonio de mi mamá o el de mi papá, el de mis abuelos, creo que nos debe motivar siempre a darlo todo, no a dar pocas cosas dentro de nuestra vocación, sino siempre darlo todo por la vocación. Bueno, Juan, para que los hermanos también que nos ven a través de la Red Nacional de Medios Católicos entiendan, bueno, aunque Juan es seminarista vicentino, ¿verdad? La Congregación de la Misión, pues ellos también llevan toda la parte de estudio, la parte académica con la Universidad Católica, ¿verdad? Entonces Así es. reciben las lecciones pues con nosotros, ya el resto de la jornada, ¿verdad? El proceso formativo de ellos es distinto porque forma parte, digamos, de una congregación que no está propiamente en el seminario. Juan, ahora usted nos contaba esta experiencia, ¿verdad? De cómo el testimonio de la familia, el testimonio de la madre, inclusive usted, ¿verdad? Nos contaba que es trillizo, ¿verdad? Que sus hermanos ya eh, están en otra vocación, el matrimonio, etcétera. Quisiera que nos pudiera contar entonces, como este primer punto, cómo fue esa experiencia primera de encuentro con Dios, ¿verdad? Yo creo que antes de empezar con el proceso de la llamada del Señor, de la inquietud vocacional, es importante que visualicemos, ¿verdad? Ese momento o esos momentos en donde el Señor fue tocando nuestro corazón, ¿verdad? En donde el Señor se fue manifestando y nosotros le hemos conocido. Que nos contaras un poquito esa experiencia, qué edad fue, si fue en, qué sé yo, en un retiro o fue en algún grupo pastoral o con el testimonio de alguien, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia de encuentro de Juan con el Señor? Es muy bonito y muy particular porque yo creo que en nuestras vidas Dios se va mostrando de una manera paulatina o uno le va respondiendo de esa manera. Eh, Nosotros éramos católicos muchas veces de participar en las actividades de la iglesia, de ir a misa los domingos, pero más que un paso más, ya sean mis papás como ministros, como lectores, lo llegué a ver, pero ya en mi adolescencia. Vieras que hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención en la parte del servicio. En San Ramón en su momento hubo muchos grupos vicentinos en cierto punto, con sociedades de San Vicente, un grupo propiamente que se encargaba también de ayudar a los necesitados, al cual también participaba mi mamá. Y yo creo que ahí poco a poco ella nos iba inculcando ese deseo de servir a los demás. Gracias a Dios que propiamente en el colegio tuve una cercanía con una orden religiosa que con mi hermano, uno de los menores de los trillizos, pudimos compartir con ellos en el convento, fuimos a compartir con ellos un fin de semana y fue una experiencia muy rica porque ahí conocí lo que eran la liturgia de las horas, rezar con los salmos, la vida comunitaria y eso como en un primer momento le confronta a uno mucho, verlo el estilo de la oración que no puede reducirse únicamente a pequeños espacios dentro de la semana, sino que todo el día se vaya colmando esos espacios de oración. Y yo creo que ahí nació la espina de encontrarme con el Señor más a profundo. Ya con movimientos parroquiales, precisamente uno que llama Casa Nazaret, logré conocer Talamanca, que para uno muchas veces en San Ramón, en La Juela, se le hace como muy distinto la percepción de cómo es la parte indígena de Talamanca. Ese movimiento parroquial se encargaba de compartir con los indígenas o la zona de Bribri, de Zixaola, Valle de la Estrella, Amuri, y el poder compartir con mis papás, con mis hermanos, la experiencia de la Navidad en la misión, me ayudó mucho a decir, me encantaría esto para el resto de mi vida, compartir con las demás personas, unido a la vida de oración.
Y vieras que esa experiencia fue muy, pero muy provechosa, que gracias a Dios que se brindó. Pero también hay una experiencia que me encantó mucho y es el comedor de la Divina Misericordia en San Ramón, que está ubicado en San Juan de San Ramón, que es un comedor que lo dirige doña Olga, junto con su esposo, junto con su familia, y esa obra, que realmente es inspirada por el mismo Dios, ya llega a acoger a muchos indigentes, habitantes de calle, y no solamente darles un platico de comida como tal, sino darles amor, cercanía, darles esa presencia de un hermano que los comprende, que los acompaña. Y creo que esa visión tan humana que doña Olga con todo su amor puede entregar, también me confronta en la oración, en la vida apostólica y también a que lo que hagamos hay que hacerlo bien. Como decía San Vicente, no basta con hacer el bien, sino que el bien hay que hacerlo bien. Y creo que poco a poco esa semillita se fue plantando, fue madurando en mi proceso, eh, previo al discernimiento dentro del seminario, sino que se va enriqueciendo con muchas experiencias. Bueno, veo yo, Juancito, ¿verdad? Que cómo este proceso de conocimiento de Dios, de experiencia de Dios, ¿verdad? Parte, eh, creo yo, de dos elementos, el servicio, ¿verdad? Como bien usted lo indicaba, eh, y el testimonio de otras personas que no solamente se dedican al servicio, sino que también se han dedicado a transmitir o a contarle a los demás la experiencia que han tenido con Cristo. Ya que hemos conocido, Juan, esta experiencia, ¿verdad? De encuentro con el Señor a través de su familia, a través de la parroquia, a través de esta experiencia, de un primer acercamiento, digamos, en la región de Talamanca. Quisiera que ahora nos pudiera también comentar ya propiamente cómo fue esa experiencia vocacional, ¿verdad? Cómo fue pasando de una admiración, ¿verdad? Por el servicio, por ese testimonio de llevar a Cristo a los que no lo conocen, a una inquietud ya propiamente de querer ser sacerdote, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué? Ujú. Sí, eso es muy, muy curioso porque el discernimiento no es algo que se revela de la noche a la mañana o muchas veces de maneras muy claras. El discernimiento también consiste en todo, a la luz de la oración, a la luz del encuentro con el Señor, ir discerniendo poco a poco, ir meditando, reflexionando lo que Dios quiera de uno. Y no es elegir entre una vocación u otra, entre algo bueno y algo malo, sino entre algo bueno y algo mejor. Y creo yo que al poder contemplar esta parte de acción, también te lo llama mucho el, la caridad afectiva y efectiva, no solamente quererlo, tener sentimientos por el servicio, sino más bien eso llevarlo a la obra. A la hora. Y creo que ha sido una experiencia muy bonita porque en el proceso de discernir dentro de las misiones, dentro de los apostolados en la parroquia, creo yo que el testimonio de esas personas, ver el amor con que lo hacen, ellos en la vida laical, realmente yo me ponía a pensar que eso no podía ser un amor pasajero, un amor, de mañana, sino que debe de trasladarse a una experiencia de por vida. Yo poder amar a Dios sirviendo a los pobres y no solamente, como les decía, algo momentáneo, sino de por vida. ¿Y cómo podía hacerlo? Entonces ahí me viene la inquietud de discernir la vocación, unido a la experiencia que ya tenía de la vida comunitaria en la congregación religiosa. Creo yo que sí era muy enriquecedora discernir qué quería Dios. Ahí yo estaba, conociendo a una muchacha dentro de un proceso de discernimiento, Como que, pero perdón, Juancito, ¿como qué edad más o menos? yo inicié propiamente a discernir y a confrontarme como a los 17 años, A 18 finales años, del colegio, sí, prácticamente. Ujú. Y fue como vacilón porque muchas veces uno cuando discierne la vocación, uno dice, Dios mío, Dios lo llama a uno por esa vocación, por ese camino. Y uno sabe que va por ahí, pero después llegan otros signos y le muestran que es por otro camino. Y uno dice, Ujú. chica, qué lindo, pero qué confuso ver cuál decisión uno toma. Y yo creo que lo más importante es no caminar solo. Creo que hay que caminar siempre acompañados de alguien. El director espiritual que lo puede acompañar a uno en esta vida de maduración de la fe, pero también como en la parte del discernimiento. Que si yo lo llego a discernir por cuenta propia, eh,
creo yo que puedo ser muy, tergiversar mucho Sí. mis decisiones. Yo creo que cuando un tercero ve las decisiones de uno, ve las mociones del espíritu, ve los signos de los tiempos, y cada detalle que Dios le va poniendo en la vida de uno, uno puede discernir correctamente o tratar de vislumbrar bien lo que es la decisión para el resto de la vida. Es que, bueno, usted bien lo decía, esta época, por eso le preguntaba la edad, porque al final del colegio es una época de mucha decisión, ¿verdad? Que si uno va a estudiar, que si uno va a trabajar, ¿verdad? En qué va a estudiar, en qué trabajar. Y yo coincido mucho con esta imagen que usted ponía de cómo Dios lo saca a uno de un camino y lo mete en otro, ¿verdad? Porque y uno en algún momento tuvo su proyecto de vida, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a estudiar, me voy a casar, voy a formar una familia, voy a tener un trabajo, voy a comprarme esto, voy a comprarme lo otro, ¿verdad? Que como usted bien lo decía ahora también no está mal, está bien, pero el Señor lo saca a uno, ¿verdad? Lo agarra de este camino, lo manda a otro camino, pero es mucho mejor, ¿verdad? Em, entonces es difícil, ¿verdad? Sí, sí, no, Durante no esa es nada época. fácil. Yo creo que no es que Dios lo coloca a uno en un valle de rosas y todo hermosísimo. Yo creo que el camino de la cruz nos lo muestra. Ser fieles al Señor en la vocación, pero también saber abrazar la cruz y seguir a Jesucristo. Que así como en el matrimonio Dios me puede llamar y ser feliz y amar a mi pareja, como si lo estuviera amando a Él, también puede haber crisis en el matrimonio, pueden haber momentos difíciles. Ahí también en ese proceso inicial de la formación para el sacerdocio. eh, ha sido un momento de muchos momentos bonitos, hermosísimos, pero también momentos difíciles, que involucra renuncia, involucra desapegos, involucra una constante configuración con Cristo, y eso no puede pasar de largo. Bueno, Juan, ya usted también nos ha contado algunos puntos de cómo fue conociendo la congregación de la misión, ¿verdad? Pero quisiera ya que en esta sección, en este punto, pudiera tal vez ahondar más, especificar más cómo fue ese proceso de conocimiento de los vicentinos, ¿verdad? ¿Por qué los vicentinos? Yo me imagino que cuando uno eh, empieza a conocer alguna congregación religiosa, algún instituto, ¿verdad? Bueno, ustedes son Sociedad de Vida Apostólica, Así es. pero me imagino que uno confronta también con otros carismas, con otras realidades, ¿verdad? Pero ¿cómo fue ese proceso de conocimiento, de amar, ¿verdad? Lo que la Sociedad de Vida Apostólica es. Yo creo que, bueno, como antes mencionaba que participamos de misiones en Talamanca, es ahí donde conocí a un padre que ya murió, el finado padre Marvin Robles. El padre era párroco en su momento de la parroquia de Bribri. Y ahí él me acompañó en un primer momento a ver por dónde ir mi vocación, por dónde orientar el discernimiento al Instituto de Vida Consagrada o a la vida religiosa o la vida diocesana. Dios nos llama a cualquier estilo de vida consagrado y vieras que fue muy particular porque el padre me decía, abra su mente no solamente a ver la congregación de la misión o los padres lazaristas o vicentinos o como quieran decirle, sino que pueda ver en qué parte Dios nos está llamando. Y ahí fue donde yo pude ver otros estilos de vida, investigar un poco sobre otras vocaciones propiamente consagradas. Y, y yo creo que en el marco y la realidad de Costa Rica, ver dónde están ubicados los padres vicentinos, que eran en la parroquia propiamente de la parte Caribe, en la parte de Limón, me llamó mucho la atención porque es una labor que no tienen pocos años. Desde que estaba Monseñor Til, se abrió la misión en la parte de Talamanca y yo creo que la labor que los padres han ido haciendo es muy provechosa y me llevó a confrontarme que es por ese instituto de vida consagrada de los padres vicentinos que era por esta vocación, viendo el testimonio del padre Marvin en su momento y también cuando él me invitó a conocer propiamente el seminario. Ahí conocí al padre Rolando, en su momento era seminarista, pero al padre Rogelio, al padre Luis Roberto, a Austin Murillo y muchas personas que realmente ver cómo ellos viven la alegría de la vocación lo confronta a uno. Yo creo que también algo que le ayuda mucho al discernimiento es darse la experiencia de conocer, ir a la casa, ver cómo viven ellos la vida comunitaria, la vida de oración. Y yo creo que son dos elementos muy fuertes dentro de la vida consagrada. Cómo se vive la oración, cómo se vive la vida comunitaria. Porque para eso los vicentinos ejercen la misión o van hacia la misión,
siempre agarrados de Dios y también agarrados de la comunidad para poder llevar adelante la misión. Bueno, Juancito, bueno, usted nos ha contado, ¿verdad? Esta experiencia de los vicentinos, ¿verdad? Pero, bueno, dentro de la Sociedad de Vida Apostólica, pues hay personas laicas, ¿verdad? Así es. No precisamente eh, sacerdotes, ¿verdad? Pero en sí, ¿cómo fue ese punto en que usted dice, no, yo quiero ser sacerdote, yo no solamente quiero pertenecer a los vicentinos o ser un laico vicentino o dedicarme, qué sé yo, a la misión en Talamanca, ¿verdad? ¿Por qué ser sacerdote? Fue muy difícil Esa pregunta que sí, siempre... sí. Fue muy difícil la pregunta porque en un primer momento yo también me confronté por ser hermano dentro de la congregación, ser un laico consagrado Ujú. al servicio también de los pobres o más, sí, en condición de pobreza. Pero creo que también va muy ligado a la parte de cómo yo fui discerniendo los signos que Dios va poniendo en nuestra vida. En el proceso de discernimiento que fue en el 2017, dentro de los procesos, nosotros tenemos la posibilidad de acompañar, ya sea ir a Guadalupe, a Moravia, a hablar con los habitantes de calle en la noche y compartir con ellos un testimonio o una experiencia, como también obviamente la parte de, como ya lo he mencionado varias veces, de la misión con los indígenas. Y yo creo que en las dos partes se me fue aclarando por qué lado discernir la opción de vida. Eh, y yo creo que las dos experiencias, con un habitante de calle y con un adulto mayor en la comunidad de Chiroles, en Talamanca, me, me confrontaron con la vida sacramental, ya que los dos apelaban a esa visión de la iglesia como madre, como cercana dentro de las necesidades, de las limitaciones, y, y lo que los dos apelaban era la visión de la iglesia sacramental, que muchas veces, tal vez por los sacerdotes que estaban muy ocupados, que no los podían atender, que alguien moría y tal vez el último que llegaba era el párroco. Respondían más a otras instituciones religiosas cristianas que la propia iglesia católica. Entonces me confrontó qué puedo hacer yo para cambiar la realidad, eh, ya sea la vida consagrada como laico, como sacerdote, creo que da mucha riqueza a la iglesia, pero la vida que un sacerdote también puede dar dentro de la iglesia es muy provechosa y muy rica para nuestro crecimiento en la fe, ya que no solamente se centra en misa, misa, misa o en acompañar en cierto punto, sino también en esa figura paterna que acompaña a las poblaciones. Yo creo que fue un discernimiento no solamente que se quedó en el proceso de discernimiento vocacional, sino que fue prolongándose los primeros años de filosofía dentro del seminario, que ahí junto con mi formador, junto con mi director espiritual y el psicólogo, lo fui discerniendo poco a poco. Juan, ahora, bueno, me gustaría saber también cómo fue ese papel, digamos, de la familia a la hora que usted les dice, bueno, yo voy a ser vicentino, ¿verdad? Yo voy a entrar a un proceso de discernimiento, de formación. Lo pregunto porque uno ve testimonios acá, digamos, en el seminario, sacerdotes diocesanos, como a veces la familia tal vez tiene una mala noción del sacerdocio y piensan que entonces el hijo ya no va a volver, ¿verdad? Y toda esta cuestión. Yo me imagino que cuando escuchan de una realidad tan misionera como son los vicentinos, y seguro dicen, bueno, ya, y mi hijo no lo volveré a ver, ¿verdad? O lo van a mandar para allá, o para África, o yo no sé, y se va a perder, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de la familia? ¿Se asustó la familia o lo apoyaron bastante? Vieras que propiamente cuando yo me decidí a iniciar los procesos de discernimiento, no fue que yo haya reunido a mi familia y le haya comentado que iba a iniciar el proceso de discernimiento, sino que fue como que hablé con los padres, con los correspondientes y inicié el proceso. Ujú. A mi familia les comentaba que estaba haciendo unos retiros con la congregación de la misión y más que todo como por encima. Cada vez que iba a los encuentros mensuales les comentaba como un poquito lo que compartí, pero no los involucré mucho en mi proceso de discernimiento. Yo creo que algo sano dentro de nuestra vida es ir manejando poco cada vez la sana distancia. Y muchas veces, sí, yo abro mucho mucho mi estilo de vida o mucho mis decisiones hacia mi familia, mis amigos, y por sus formas de ser, por sus concepciones,
me podrán aconsejar de una u otra manera, pero antes de llevar muchos comentarios a mi mente y confundirme más, decidí únicamente centrarme con mi director espiritual, con mi acompañante y con mis compañeros de discernimiento y poco a poco decirles menos a mi familia, no porque me disgustara sus comentarios, sino también para no preocuparlos. Ya fue como al final del año cuando mandé la carta para entrar al seminario que les comenté, a mis papás primero, después a mis hermanos que ya había mandado la carta. Sí le estaban muy sorprendidos y muy asustados, pero desde el primer momento me apoyaron y creo que me dio como mucha paz, mucha tranquilidad y esa cercanía que antes mencionábamos de la familia, que al fin y al cabo están muy unidos en oración y el proyecto del Señor, que Dios siempre tiene la última palabra y nos acompaña en nuestras decisiones, también me ayudó a estar tranquilo y a abrazar con más serenidad mi vocación. Y no es que si hubiera sido la reacción contraria de ellos haya sido peor, sino que también en mi proceso particular me ayudó mucho verlos a ellos tranquilos. Bueno, Juan, hemos conocido, bueno, primeramente esta experiencia, ¿verdad? De conversión, de conocimiento del Señor. Hemos visto cómo también empezó a dejarse atrapar, ¿verdad? Por esta sociedad de vida apostólica que tanto bien le ha hecho a la iglesia. Pero ahora sí, entremos propiamente en esa experiencia de todos estos años en el seminario, en la formación, ¿verdad? Tal vez vamos poquito a poco. Le empezamos con el siguiente punto, que usted creo que lo adelantaba ahora, la experiencia en Talamanca, que es donde usted ha hecho, creo que es un año de misión, ¿verdad? Una misión, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Tal vez unámosla también con la parte lo decíamos antes del programa, el seminario interno. Así Ajá. es. ¿Cómo fueron esas dos experiencias? La del seminario interno, que fue en Colombia, y la parte de esa misión ya como, digámoslo así, como tal vez más profundamente eh, en territorio de Talamanca. Sí, sí. Es como muy bonito ver los estilos de vida, tanto de sano, las vidas religiosas como la nuestra. Y para dar como una contextualización, nuestro estilo de vida son 3 años de filosofía. Después sigue lo que es el seminario interno, que es como un tipo noviciado, es un espacio de enamoramiento de la vocación del carisma, de andar en la vida del fundador. Después sigue un año pastoral. Y por último, los 4 años de teología. Como usted bien lo decía, yo estoy un año en Talamanca propiamente, pero no solamente ahí he estado Ujú. en la zona. Todos los años vamos al menos unas 2 veces a compartir tanto la misión de Semana Santa como la misión de Adviento. Y creo yo que ese año fue muy confrontante. Ver la vida pastoral, tener que ser dueño uno del propio tiempo. Uno en el seminario tiene horas estipuladas con la oración, con la vida comunitaria, con los lineamientos que hay que seguir, pero el ver que en la parte parroquial hay que seguir estructuras o acomodarse uno al propio tiempo también lo confronta. Entonces, al poder acompañar a varias comunidades, creo yo que a uno le ayuda mucho a enamorarse más de la misión, porque son comunidades que en muchas ocasiones no hablan muy bien el español o hablan muy poco español, porque hablan mucho el idioma nativo, el idioma propio del bribrio, del cabécar. Entonces, ver cómo uno va aprendiendo frases, palabras o trata de comunicarse con ellos o con la ayuda de los intérpretes, creo que es muy bonito. Y más que bonito es como muy diciente en el estilo de vida que yo abrazo, no solamente al servir a los más necesitados, sino también a la formación de los clérigos y laicos, que son las dos ramas o dos brazos de la congregación. Y esta experiencia de Talamanca me ayudó mucho para entrar a este proceso de teología con el deseo de una buena formación. Y yo creo que a pesar de que fue un año con muchos retos, con muchas alegrías que sobrepasan los retos y las dificultades y las crisis, yo creo que fue un momento muy bonito. Lo otro fue también la experiencia en En Colombia, Colombia, ajá. que fue muy, muy bonito ver cómo la congregación tiene su dimensión internacional. Fui compañero de un chileno, de un peruano, 2 venezolanos y 3 colombianos. Éramos un grupo grandecito Ujú. y
ahí pude ver cómo cada país, los padres y los hermanos de la congregación van a desarrollar su misión, van a ejercer su apostolado entre de los más necesitados, obviamente con procesos o con programas también que ayuden a mantener esas obras, porque en muchas ocasiones no solamente cabe la buena intención por ayudar, también se ocupa recursos que aquí en Costa Rica, gracias a Dios que con muchos benefactores o con instituciones como el Colegio Seminario, van a aportar mucho a lo que es las misiones como tal. Pero ver cómo en otros países también la congregación tiene su trayectoria, y no para vanagloria, sino para ver qué tanto nosotros nos configuramos con Cristo, qué tan fieles somos nosotros a la misión de Dios. Y antes lo leíamos al por inicio en la oración con la cita bíblica que se llama la congregación, Ujú. ese, esa frase que Dios me ha enviado a evangelizar a los pobres, creo que nos debe de acompañar. Y al poder compartir con mis hermanos en el seminario interno que fue en el 2021, y compartir con ellos cómo fue toda esta experiencia vocacional para ellos y para mí, fue como muy gratificante, fue como muy de consolidar algo que ya Dios venía trabajando. Juan, otra de las experiencias, ¿verdad? Durante estos años, y lo hablábamos antes del programa, es también la participación en el Convoc, ¿verdad? Los encuentros vocacionales mixtos. A mí sí me parece muy importante también esta parte porque aquel muchacho que en algún momento tuvo esta inquietud hacia el servicio, a anunciar a Cristo a los que no lo conocen, a ser sacerdote, que tenía miedos, que tenía incertidumbres, que no sabía cómo comentarle a la familia, ¿verdad? Ya dentro de los encuentros vocacionales mixtos, acompaña a otros que están empezando, que están iniciando con esa inquietud vocacional. Ujú. Que de hecho, bueno, hace un par de fines de semana tuvieron un retiro, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? No sé cuántos años estuvo allí, en los encuentros vocacionales mixtos, ¿cómo le ayudó a su vocación, ¿verdad? Y cómo fue ese proceso ya de acompañar a otras personas que una vez o que están experimentando o que experimentaron lo que usted en un inicio tuvo, ese miedo, esa incertidumbre, ese, mira, el Señor por dónde me estará llamando. Ujú. Yo creo que en un primer momento fue como muy confrontante cuando el padre, el superior nuestro, me llamó y me dijo, después del seminario interno, perdón, del año pastoral, que me iba a nombrar en la parte vocacional. Fue un gran reto porque pueden venir las inseguridades o pueden venir muchas cosas que uno se confronta, pero yo creo que todo es un proceso y el padre lo mandan a uno a capacitaciones, a formaciones, tanto que el padre Rolando también es casi que un perito en la parte vocacional, Ujú. y creo que dan muchas herramientas muy bonitas, y este grupo de la Convoc, de los encuentros vocacionales mixtos, es algo muy, una herramienta súper importante que tiene el país de Costa Rica, porque no solamente es, como decíamos al inicio, discernir una vocación mejor que las otras o, o que tiene más dignidad, no, sino es discernir las vocaciones en su totalidad y ver Dios dónde me llama a mí personalmente. Y este grupo creo que recibe a tantos jóvenes, tanto hombres como mujeres, les ofrece, los va introduciendo en la parte del discernimiento con sus herramientas, con muchas visiones muy amplias de que tal vez muchas veces tenemos una visión sesgada de la vocación, Ujú. eh, y al final ya se le muestran todas las vocaciones, tanto la vida matrimonial, la vida laical comprometida, la vida consagrada, la vida sacerdotal para los hombres, y es algo muy bonito. Ahí yo estoy participando un par de años, Ujú. acompañé a algunas personas y, y me llena de mucha ilusión, porque no es que uno termina el año con todo claro y que Dios me llama para esto y ya yo tengo todas las respuestas como el mensaje de un ángel que bajó del cielo, sino es que aunque continúen las mismas dudas, eh, yo creo que ya las dudas se pueden resolver de una manera más clara, Ujú. más, más acompañada, de una manera más fácil. Aunque no, eso no quita el miedo, yo lo veía con los muchachos que yo acompañé, cómo ellos seguían con miedo, pero aún así decidieron entrar al proceso del discernimiento en la parte diocesana, uno de los muchachos, otro que en un proceso de noviazgo,
y cómo ellos, a pesar de que tenían incertidumbres, se echaron al agua. Yo creo que eso es lo bonito de la vocación, esa energía o ese susto que uno tiene al decir, ¿por dónde será? Pero tomo esa decisión, renunciando a las demás. Creo al ver el proceso en ellos, me recordó el mío y creo que me llenó de mucha alegría porque es un proceso, un año o varios años Ujú. en los cuales uno nos acompaña entre incertidumbres en la oración y se convierten como en hermanos de sangre, en preocuparse por las preocupaciones de ellos y creo que la herramienta que todos los jóvenes pueden adquirir en esos encuentros vocacionales es algo muy, muy bonito. Bueno, si hay algún muchacho, alguna muchacha, ¿verdad? Que tiene esta inquietud vocacional, que se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué o aquel señor lo está llamando? También pueden acercarse, ¿verdad? A los encuentros vocacionales Así es. mixtos. Bueno, ya este año ya está avanzadito, ya Sí, estamos a ya está mitad de año, avanzado. pero el otro año, ¿verdad? Pues no tener miedo a acercarse. Juan, ya lo decíamos al inicio del programa, está a vísperas de la ordenación diaconal, ¿verdad? Así es. Donde va a dar un sí al Señor, un sí a la iglesia. La iglesia ha visto que en Juan hay signos, hay vocación, y por eso pues le va a otorgar este tercer grado del orden sacerdotal, ¿verdad? Como es el ser diácono. ¿Cómo se prepara Juan para recibir esta ordenación? Lo pregunto a nivel humano, a nivel espiritual, a nivel comunitario. ¿Qué sentimientos empiezan a aflorar? Nos pueda compartir con los hermanos. Es muy bonito porque creo yo que no es algo que se va trabajando desde que me dieron la noticia de la ordenación hasta acá, sino es algo que se va construyendo desde el momento que me puse a discernir la vocación. Eh, Vieras que el año pasado, el 5 de noviembre, yo emití los votos perpetuos en la congregación, Bueno, perdón Juan, que de hecho fue acá en el seminario. fue aquí en el Seminario Aquí. Nacional, Ujú. y fue un momento muy, muy diciente para nuestra vocación como vicentinos. El decirle al Señor, Señor, te ofrezco tanto mi vida en los tres consejos evangélicos de la pobreza, castidad y de obediencia y en la estabilidad, que es el cuarto voto de los vicentinos, que es el de vivir y morir en la congregación al servicio de los pobres. Y yo creo que aunque la noticia de la ordenación del diaconado transitorio me Ujú. generó como mucha alegría y emoción, susto, todos los sentimientos, creo que ya eso va respondiendo a una decisión que ya yo había tomado desde antes, cuando entré al seminario, con los votos perpetuos y ahorita en víspera a la ordenación diaconal. Creo yo que lo más confrontante que puede ser en nuestra vida hacia el orden sacerdotal es incrementar la vida de oración, ser fieles también o constantes en la vida el acompañamiento espiritual, que no es ni un lujo ni algo opcional, debe ser algo constante, en los cuales una persona con capacidades espirituales, conocimientos humanos, me puede acompañar y dirigir, y también obviamente en mi proceso propiamente con un psicólogo que también me pueda ayudar a comprender todo esto. Pero en la preparación yo creo que va pidiéndole al Señor la gracia de aumentar esas gracias, valga la redundancia, espirituales, en la oración personal, en la lectura del Evangelio, como lo decía San Vicente de Paul, que se debe hacer diaria y que va alimentando nuestra propia vocación, pero de ahí creo que como les decía, es algo que se fue construyendo desde el inicio y que no termina ahorita para el diaconado ni para el sacerdocio, sino que después de eso sigue lo que es la formación permanente y estaremos en formación siempre y creciendo siempre en una u otra dimensión sin descuidarlas, porque el momento que las descuidemos o que digamos ya soy un hombre formado, ya ahí Hay pues, problema. hay problemas, porque ya no estoy abierto a la gracia, no estoy abierto a la corrección y yo creo que con expectativas, con nervios, pero con la ilusión de seguir mejorando. Juancito, bueno, hay muchos jóvenes que nos están viendo, que nos están escuchando a través de la Red Nacional de Medios Católicos, de acuerdo pues a toda esta experiencia que usted nos ha contado, a toda esta experiencia cristiana, vocacional, la experiencia con los vicentinos, un mensaje final de animación, ¿verdad? Para esos jóvenes que se preguntan hoy por su vocación, que se preguntan hoy
si el Señor los está llamando a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, a la vida matrimonial, que quizás tienen ciertos temores, ¿verdad? Ciertos miedos, pero también ciertas esperanzas, ciertas alegrías. Un mensaje final a esos jóvenes que nos están viendo y escuchando. Yo creo que lo decía ahorita, y ojalá que no lo estén esperando ustedes, de que baje un papelito del cielo. Puede ser que Dios dé la gracia, pero si ustedes pueden incrementar su oración, pueden permitirse ser acompañados por alguien que los pueda guiar por un buen camino, utilizando medios ya sea con los núcleos que hacen los diocesanos, o ya sean con los encuentros vocacionales mixtos que son anuales, o con alguna orden, no pierden nada. Yo creo que todo intento, todo discernimiento se hace siempre dando un paso al vacío y decir, Dios mío, yo no sé qué estoy haciendo, pero porque te amo, porque te creo, doy este paso. Al igual que lo puedo hacer cuando conozco a una muchacha y entro en el noviazgo, así como cuando quiero conocer una congregación y voy un fin de semana o hago los procesos de discernimiento, no es dar el paso definitivo, pero sí es abrir el panorama de lo que Dios me está llamando. Y no es esperar algo utópico que sea felices para siempre, sino es algo que me permita a mí tomar mi cruz y seguir a Cristo, sabiendo que en este encuentro con Él, como mi hermano que me acompaña en esta vida, puede ser de gran provecho para nuestra vocación. No hay que tener miedo al discernimiento, no hay que tener miedo a la vocación, hay que tener miedo al conformismo y al no tomar decisiones para siempre, porque algo que nos está lastimando mucho a la juventud y a la sociedad actual es el tener miedo a compromisos perpetuos de toda la vida. Y yo creo que eso no nos ata, más bien nos hace libres, porque nos permite amar con toda la libertad. Próximo sábado 13 de junio, 10:30 de la Así mañana, en el templo votivo, ordenación diaconal del seminarista Juan Jiménez Vicentino. Cordialmente invitados, hermanos, los que puedan sacar un tiempito, ir a acompañar, ¿verdad?, a Juan. No solamente, no es una, yo lo decía al inicio del programa, no es una fiesta nada más de los vicentinos, es una Así fiesta de la Iglesia Universal, ¿verdad?, una Iglesia Universal. Y pedirles también, pues, su humilde oración, ¿verdad?, por Juan, por toda la congregación de la misión, para que el Señor les siga permitiendo ser fieles, les siga permitiendo anunciar el Evangelio de Cristo a aquellas personas que casi no han escuchado de Él o no lo conocen del todo. Juancito, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Bien, estimados hermanos, entonces reiterar, ¿verdad?, el agradecimiento por su compañía siempre con este programa, Testigos de la Alegría y de la Vocación. Reiterarles que recen, ¿verdad?, por nuestro hermano Juan Jiménez, que está a las puertas de su ordenación diaconal. Y si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana en un programa más de Testigos. Que el Señor les guarde y María Santísima les proteja. Hasta luego. Existía una llamada, alguien que convocaba a buscar una respuesta, algo que no me explicaba. Buscábamos fuera y no encontramos, no entendíamos cómo ya dentro tú estabas. Nos llamas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor, testigo, Señor, anunciando tu amor, testigo, Señor, de